¿Con qué otra manera podríamos hacer nuestras clases? Entonces, veamos una tercera metodología que ya la practicaremos más la propia fecha de laboratorio, que ya será pronto, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar el siguiente complemento, que lo vamos a utilizar bastante. Vamos a el siguiente complemento, para quienes no lo tengan activo. Ustedes van donde dice datos y miran si está este complemento que se llama análisis de datos. ¿Sí? Revísenlo ahí en su Excel. Si no lo tienen, no se preocupe, solamente es cuestión de activarlo. ¿Cómo lo activamos? Pues uno va a archivo, va a donde dice opciones, vamos donde dice complementos, listo, complementos, y en esta parte dice complementos de Excel, simplemente vamos al botoncito que dice ir, y ahí observen, ahí podemos activar la herramienta para análisis. También hay otra que ya es para análisis, pero en Visual Basic de aplicaciones, y hay otra que es Solver. Bueno, para nuestro caso nos interesa la segunda. Ahí es cuestión de chequearla y decirle a aceptar. Y con eso esperan ahí unos segunditos, o casi que inmediatamente les debe aparecer ahí. ¿Listo? ¿Ya todo la tienen? Entonces vamos a presionar ahí a análisis de datos. Y podemos construir nada menos que lo que es un histograma. Entonces vamos a hacer el histograma. Entonces aparece una buena cantidad de herramientas, está estadística descriptiva, pero bueno, ahorita nos interesa hacer el histograma. ¿En qué consistirá el histograma? Bueno, vámonos haciendo todos. Ya todos están en este punto. Entonces donde nos dice rango de entrada, entonces seleccionamos acá nuestros datos. Y luego nos dice rango de clases. Bueno, ahí es donde seleccionamos las clases que hemos creado, o podemos decirle a él que las cree y comparar cómo hizo las clases. Pero a él con seguridad le saldrán como están acá. ¿Ok? Entonces hagamos nuestras clases como las tenemos acá en nuestra tablita. Entonces selecciono, pero el límite superior. Recuerden, siempre con el límite superior. Luego nos dice que si rótulos, utilizamos rótulos cuando en el rango hayamos seleccionado el nombre de la variable, pero como lo seleccionamos desde la A2, entonces no hay necesidad de rótulos. Luego nos dice rango de salida. Selecciono rango de salida y simplemente ubico la celda donde quiero que me haga todo el histograma. Bueno, pues en este caso lo podemos hacer el clic aquí junto. Acá en la celda, en mi caso en la celda K4. Y le decimos pues que cree el gráfico, queremos ver el gráfico. Hay otros gráficos como el de Pareto y el porcentaje acumulado que ya ustedes explorarán en el taller y en la práctica de laboratorio. Y ahí está, ahí están las clases. Como le dijimos que lo haga con estas clases, pues esas son las que identifica. Y observen que ahí entonces trae las frecuencias nuevamente. Se diferenció un poquito en esta. Observen que tenemos 8 y él dice 9. Vean lo que efectivamente hizo como lo había hecho antes. ¿Ok? Bueno, un pequeño cambio ahí por cuestión de los decimales. Y ahí tenemos el histograma. Entonces, ¿qué nos da el histograma? Serán diagramas de barritas donde cada barra está sobre la clase. Entonces, quiere decir, hasta 1.16 hay 4 personas. Luego, en la siguiente clase, que es hasta 1.32, observe que hace el límite superior de la clase, pero ya sabemos que será entre 1.16 a 1.32. Hay 3 personas y así sucesivamente. Después uno puede acomodar esto pues para que queden como más junticos, ¿no? Estos intervalos. Ahí ya es cuestión de trabajar con esto para que quede como se hace en otros programas.
Bueno, acá tengo el R, entonces para hacerlo con R, entonces debo crear el vector de datos. Entonces, ¿cómo creamos un vector de datos? Bueno, lo podemos, como ya lo tenemos acá en Excel, ya será muy fácil. Simplemente cojamos todos nuestros datos, váyanlo haciendo conmigo. Bueno, primero que todo abran el RStudio, ya ustedes, me imagino que ya todo lo tienen, ¿no? Selecciono todos los datos, los copio, y como debo crear el vector, un vector en forma de renglón, te lo voy a pegar acá en forma de renglón. ¿Cómo hago eso? Lo vamos a hacer desde Excel para que ya en R sea solamente copiar los datos. Entonces me ubico en la celda y le doy clic derecho y le digo pegado especial. Y le digo transponer para que ese vector columna me lo vuelva fila. Y ahí lo tengo. Le doy escape. Y ahí ya tengo los datos. Simplemente selecciono y lo vamos a crear en R. Bueno, voy a hacerlo en un script. Le digo de los archivos, new file, le digo rscript. Y para comentar utilizo el numeral. Entonces vamos a crear, vamos a decir ejemplo de datos agrupados y el histograma. Bueno, por ahora solamente vamos a mirar el histograma. Entonces, parte 1, creación del vector, vector de datos. Entonces, lo coloco en una variable X. Y para crear un vector de datos, todo lo que tengo que hacer es una C para concatenar y paréntesis. No es más, ahí ya creo el vector y ingreso ahí los datos. Como ya los copié en Excel, simplemente le digo, pero antes de eso, tengo que hacerle un cambiecito, que es ¿cuál? En R me los va a tomar es con punto y acá lo tenemos con coma. Entonces tenemos que hacer ese cambio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bien lo pueden hacer desde el bloc de notas o acá directamente. Le digo inicio, bueno, inicio. Y acá donde dice buscar y seleccionar, le digo reemplazar. Reemplace la coma por un punto. Observen bien, reemplace la coma por un punto. ¿Listo? Bueno, ahí le tengo que decir reemplazar todos los de este intervalo, ahí está. Y ahora sí ya lo tengo. Observe, lo tengo que tener seleccionado, si no me lo reemplaza en todo y ahí sí me afecta el Excel. Listo, veanlo ahí 1.01, 1.15, ahora sí, démosle copiar. Y ahora sí lo pego acá en R. Y ahí ya los tengo, ¿ok? Pero ¿qué me falta? Me falta que lo debo separar con coma, por eso debe ser con punto, ¿no? Porque la coma se utiliza para separar. En MATLAB, pues no necesita la coma, acá sí. Entonces, rápidamente le agrego las comitas para separar un dato de otro. Que no me vaya a equivocar, ¿no? Listo, vamos todos a ir haciendo el ejercicio. Vea que ya me estaba equivocando. Y ahí ya tengo mi vector. Ok, voy a guardar el archivo para que no se me vaya a perder. De save as, guardar como, bueno, guardémosla acá donde tengo esta carpeta de R. Y le digo ejemplo histograma. Y él me lo guardará automáticamente como un archivo .r, así como estos otros. Listo, como si quedó bien, estando acá, el cursor le digo correr y ahí está mi vector. Ok. Puedo mirar si quedó el tamaño que es, para eso utilizo el comando lens gth y el vector se llama X. Estando ahí el cursor le digo córralo y efectivamente ahí están los 30 datos. Vamos a calcular el promedio de los datos sin agrupar, es decir,
de estos datos. Y luego el promedio con los datos agrupados. Es diferente, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Entonces, digamos, promedio o media sin agrupar. Sin agrupar, ¿cómo hago el promedio? Simplemente la función promedio en Excel y selecciono todos los datos. Y me da un promedio de 1,51,333. Escribámoslo sin media, sin agrupar. Bueno, ¿sí está claro? Y ahora hagamos la media agrupada. Media agrupando. ¿Cómo hacemos el promedio con los datos agrupados? Entonces les decía, simplemente utilizo las marcas de clase y cada marca de clase la multiplico por la frecuencia absoluta simple. ¿Ok? Entonces va a cambiar, ¿cierto? Entonces, para eso hay una función que se llama la suma producto. Suma producto, donde el primer vector es la marca de clase, punto y coma, y el segundo vector es el número de veces que está cada dato. Véanlo. Listo, pero ¿qué me falta? Me falta dividir entre el total de datos para calcular esa media mediante esta función. Total de datos es 30. Y alguien dirá, uy, pero no dio igual. A ver, ¿por qué será que no dio igual? Cuéntenme. No, ni idea. Bueno, no da igual, pues porque son dos cálculos diferentes, ¿ok? Y cuando tenemos los datos en clases, pues estamos tomando un punto central, pero es posible que muchos datos estén más cercanos al límite inferior o más cercanos al límite superior. Entonces, ahí se está perdiendo precisión, ¿ok? Pero pues ya es algo típico que ocurre en la estadística. Por eso vuelvo y repito, la estadística no son matemáticas puras, no es una ciencia exacta, sino aproximada. Ok, ahora calculemos la media en R. Para calcular la media, vamos a comentarlo. Entonces, media o promedio. Entonces utilizamos la función min. ¿Listo? Min, paréntesis, y le digo el vector. Simplemente como ya lo tengo, simplemente digo min de x. Ejecutémoslo y ahí lo tenemos, 1,51,333, como nos había dado acá con los datos sin agrupar. Bueno, cuéntenme, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí ya tienen el vectorcito y todo abierto en su R o no? ¿Ya lo crearon y todo? ¿Ya les dio el promedio? Bueno, ahora sí vamos a hacer el histograma. Para el histograma simplemente le decimos is, HIST, y le alimentamos los datos. Y si queremos le podemos dar un título, ¿no? Podemos decir un título, normalmente se utiliza el comando main, que quiere decir el principal, pero es para el título. Y decimos histograma de estatura residentes. Residentes. Bueno, veámoslo a ver cómo nos sale. Estando ahí el cursor, no es necesario seleccionar todo, simplemente estando ahí el cursor, ¿cierto? Porque en MATLAB sí toca seleccionar toda la línea. Acá solamente con estar el cursor le digo run. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Algo faltó por acá, error en plot, figure margins. Bueno, acá no lo quiso hacer. A ver, tocaría buscar a ver el tipo de error que se acaba de presentar. X dice error figure margins too large. Bueno, ya sería una cuestión de buscar a ver por qué se está presentando ese error.
Podemos buscar is interrogante para que nos dé los parámetros, a ver si nos está faltando algún, perdón, al contrario. Al contrario, decimos interrogante is histograma para abrir la ayuda. Acá nos aparece la ayuda con los histogramas. Entonces acá nos va diciendo histograma, utilizamos X, que es el vector de datos. Utilizamos, podemos decirle Brits. Bueno, de pronto lo dejamos para que él lo hiciera, pero de pronto pues necesitará que le digamos que los Brits, como hicimos, es el qué. Las clases, ¿cierto? Entonces le decimos, utilice la fórmula de Sturz y ahí está el main. Main, que es como tal el título. Bueno, quitémosle el título a ver si está, o corrámoslo a ver. Ahora sí salió, véanlo ahí. Te le digo zoom y ahí lo tenemos, véanlo. Te nos dice de 1, observen que ya sale, ya este como es un programa ya más especializado, bueno, sale el histograma pues mucho más elegante, vean. Le podemos cambiar también los colores y dice que entre 1 y 1. Bueno, ¿cuántas clases hizo? 2, 4, 5. Lo hizo en 5 clases. Ok. La primera de 1 hasta 1.20 nos dice que son 6 personas. De 1.20 a 1.40, 4 personas. 1.40 a 1.60, 10. Observen que es posible que los resultados difieran porque como cambio, a pesar de que utilizó el Sturz, pero solamente le salieron 5 clases. En nuestro caso nos salían ¿cuántas? Nos salían por lo menos 6, ¿cierto? 6 o 7. 2, 4, 6. Por eso pues va a cambiar un tanto. Ok. Entonces lo primero era ¿qué? Lo primero era crear el vectorcito, ¿cierto? Ser cuidadoso con el vector. Calculábamos algunas cosas como la media para verificar que esa sea idéntico de un programa a otro, pero el histograma sí puede cambiar un poquito. Entonces en el histograma decimos paréntesis X, que es el vector de datos, coma, y él automáticamente le va trayendo estos parámetros. Brits, que es el número de clases, decimos que lo calcule mediante la fórmula de Sturz. Y coma main, que es el título que le queramos dar. Y estando ahí le dice correr. Y lo trae a la derecha y le puede dar el zoom para que lo copie, grabe el diagramita, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Luego vamos a mirar más cositas con el histograma, cómo mirar las clases, pues acá se ven, ¿cierto? Del diagrama, pero pues también uno puede revisar cómo generó las clases. Esos intervalos, que acá claramente está entre 1 y 1,2, de 1,2 a 1,4, se ve que lo hace de la forma pues como más expedita, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Ya le dio? Sí, sí, señor, es que me había faltado un igual. Ah, bueno, ok. Bueno, y con eso entonces concluimos la parte de construcción de histogramas. Ahí está, véalo, ahí también están los pasos en la página web, cómo habilitar el complemento, como se los ilustré, también ahí le quedó en el video. Ahí está, como llamamos luego la función histograma y cómo le alimentamos los parámetros. Ahí en el video está y también una vez que sacan esto, como les digo, pueden manipularlo y finalmente llegar a un resultado similar. Porque normalmente los histogramas son así, las barras como más junticas. Ahí les queda, ahí como lo saca Excel, lo saca directamente muy separadas, pero luego ustedes le pueden dar clic derecho y configurarla para que queden como más junticas. Ya eso es cuestión de ensayar. ¿Puede otra vez la función del histograma en R, por favor? Sí, claro que está. Histograma, HIST,
da el nombre del vector donde coloco los datos, breadths, que son las clases, dice que breadths utiliza el método de strs, o sea 1 más 3.3 log decimal del número de datos. Bueno, él ya lo hace todo automáticamente. Gracias, profe. Ok. Bueno, y con eso ya están ustedes listos para hacer el siguiente quiz. Ya dice, ahora practique con nuestro ejercicio interactivo sobre tablas de frecuencias para datos agrupados. Veamos cómo es ese segundo quiz, que ya debe estar listo para de hoy en 8 días. ¿Ok? En este caso, entonces nos dicen, se tienen las calificaciones de 50 estudiantes en un examen. Ahí están las calificaciones. Y comenzamos a resolver esto. Entonces nos dice, realice la tabla de frecuencias con datos agrupados. Y ahí les dice cuánto da el cálculo. Dio 6.6. Pero ¿qué pasa? Acá alguien diría, bueno, lo aproximamos a 7, ¿cierto? De una a 7, por redondeo. Pero como les digo, pues no es una ciencia exacta. ¿Por qué no de pronto 7 sean demasiados? Se puede hacer con 6. Y acá abajo, entonces vemos cómo ir construyendo la tablita y cuántas clases aparecen. 2, 4, vean que aparecen las 6, si se dan cuenta. Entonces se sugiere que en ese caso entonces redondeemos, es más bien por abajo, ¿sí? Con 6. Listo, nota máxima. Bueno, ahí sí ya tocaría buscar cuál es la nota máxima, cuál es la nota mínima, el rango y calcular el ancho de la clase. ¿Ok? Y ya con esa información pues empiezan a construir su clasecita. Ahí sí lo tienen que hacer acá manualmente. Así como lo hicimos paso por paso. Calculan las frecuencias. Listo. Y ya cuando tengan todo, a medida que vayan evaluando, pues les va diciendo si sí quedó bien, ¿cierto? Ya pueden irse evaluando y ahí les va diciendo, bueno, esta todavía está mal, corríjala o tal cosa. ¿Ok? Bueno. Después de que ya tengan todo bien, todo esto bien, entonces ahí sí comienzan a interpretar, a dar estos valores. Acuérdense que cuando les aparezca algún decimal, pues utilizar punto en vez de coma. Sí, punto en vez de coma, porque acá ya lo está evaluando, es con JavaScript. Pero eso ya lo hace internamente el aplicativo. ¿Ok? Y ya cuando tengan la nota que ustedes se merecen, que no puede ser otra que el 100%, ahí sí le dicen grabar. Recuerden no presionar Enter, porque si presionan Enter, de una vez manda la nota. Es todo haciendo clic sobre el botoncito. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. Es que en el anterior quiz yo lo hice todo, pues todo bien, me quedó perfecto, pero Ajá. abajo no me apareció el 100%. O sea, sí me aparecían todas correctas, pero me da el 99%. 99%. Ah, bueno, Sí, no, no se sí, sí. preocupe, eso simplemente es una medida de cuando hagamos el conteo, entonces ahí se le tiene en cuenta el 100%. Ah, ¿Listo? ok. Listo. 99 simplemente es porque no sé, algunos saben mucho de sistemas y como que buscan la forma de hackear, porque en unos quizzes que era sobre 5 les aparecía 100. Entonces, estoy tratando de controlar eso. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces ahí tienen para resolver ese siguiente quiz. Ok, quiz número 2. Debe ya estar listo. Listo para de hoy en 8. Y hoy antes de la medianoche, para quienes todavía no hayan terminado el quiz número 1, pues por favor, terminarlo. Ok. Bueno, entonces simplemente a modo ir, de ir finalizando. Y eso lo veremos en la próxima clase con mayor detalle. Entonces vamos a mirar lo que dice. Ah, bueno, acá mismo lo menciona, las medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces ya miramos dos formas de calcular la media o promedio. ¿Sí? Media o promedio. ¿Que son cuáles? Entonces recuerden, media o promedio para los datos sin agrupar
Entonces, ¿qué tendríamos? Para datos sin agrupar, simplemente sumamos todos los datos y lo dividimos entre el total de datos. Esa es la media o promedio común y corriente. ¿Ok? Antes que yo lo calculé. Permítanme, miramos la otra tablita. Ah, estaba acá. Listo. Que también lo podríamos verificar haciendo la función suma. Vea, si decimos igual suma, me va a sumar todos los datos. Véanlo, sumamos todos los datos. Y luego lo divido entre el total de datos, que acá lo tengo. Y ahí me da lo mismo. Ok, cuando los datos están sin agrupar. Y si están agrupados, recuerden que lo que utilizamos es que el producto escalar de estos dos entre el vector marca de clase y el vector frecuencia absoluta simple. Entonces eso es lo que hicimos acá cuando decimos suma producto. ¿Listo? Y lo dividimos entre el total de datos. ¿Ok? Entonces ténganlo presente, ¿no? Y que no necesariamente tienen que dar idéntico. Bueno, vamos en la próxima clase a mirar lo que también es la mediana, que será el centro de los datos. Veremos otro tipo de promedios, por ejemplo el promedio geométrico, promedio armónico, que también se utilizan bastante, pero pues estamos más familiarizados con este tipo de media o promedio, que es el aritmético, o también la media ponderada. ¿Listo? Como calculamos el promedio de notas.